Muy estimados hermanos en Cristo, es con gozo y alegría que una vez más estamos aquí a través de este encuentro en el cual meditaremos sobre un aspecto de suma importancia de nuestro compromiso cristiano, en nuestro itinerario cristiano, sea como laico ortodoxo o dentro de la opción específica del monacato, el seguimiento de Cristo en el monacato ortodoxo. Queridos hermanos, en el texto, en el Evangelio, hay un texto que nos pone delante de nuestro propio seguimiento y nos ayuda a discernir sobre la validez, podríamos así decir, o también sobre el nivel de nuestro compromiso con Cristo. Es aquel texto del Evangelio que nos dice: por los frutos conoceréis el árbol. Es decir, los frutos revelan la naturaleza del árbol. A través de este texto del Evangelio nosotros también podemos ver, discernir sobre la naturaleza de nuestra vida cristiana, la naturaleza de nuestro seguimiento de Cristo. Desde luego no estamos hablando del seguimiento de Cristo en cuanto a la objetividad de la doctrina, de las enseñanzas de Cristo, sino más bien en cuanto a la validez de nuestra respuesta. En cuanto nuestra respuesta se acerca o se configura o se conforma más y más a las enseñanzas de Jesús. Esto porque, queridos hermanos, nosotros los ortodoxos somos consagrados en la vida bautismal. Y en nuestro caso como monjes especificamos o tornamos de manifiesto la realidad, el dinamismo de nuestro bautismo a través del monacato, de un modo particular de las enseñanzas de los padres del monacato ortodoxo. Y justamente el fruto por excelencia que pone de manifiesto la naturaleza de nuestro seguimiento de Cristo es que somos consagrados para ser testigos del amor de Dios, es decir, del amor con que el Padre nos ama en Cristo. Somos testigos de la caridad de Cristo, pero para ser testigos de la caridad de Cristo, del amor con que nos ama el Padre en Cristo, debemos poder significar este amor. Es decir, tener la capacidad de significar el amor de Dios en nuestra vida por la capacidad de construir una comunidad. Diríamos así que el tejido de la comunidad cristiana, de la iglesia, el tejido de una comunidad monástica es el amor con que el Padre nos ama en Cristo. La manifestación de esta realidad, como dice el texto de la Sagrada Escritura, vean cómo se aman. Es justamente, diríamos así, aquel toque, aquel punto de referencia necesario que habla, que manifiesta que la iglesia es realmente una comunidad que tiene a Cristo como su única razón de ser. Y se entiende mejor esta afirmación observando otros tipos de comunidad que existen en las relaciones humanas. ¿Qué es que nos
hace vivir de un modo específico la caridad de Cristo que nos impulsa. La caridad entre nosotros los cristianos, dentro de la iglesia, dentro de la comunidad monástica, y esta misma caridad que se extiende a toda la humanidad. Vamos a intentar entonces, en este primer paso, descubrir lo específico de la comunión eclesial, lo específico de la comunión en una comunidad monástica, es decir, de la vivencia de la caridad. El primer nivel de comunión o de comunidades, podemos llamar aquellas que son comunidades locales, donde lo sustancial de este tipo de comunidad son personas que viven en un mismo local. Es decir, pertenecen geográficamente a un mismo local, pero que permanecen sustancialmente extraños unos a otros. Cada uno piensa en sus cosas, no hay intercambio de ideas, no hay confidencias, no hay necesariamente fraternidad, sino lo único que los une es el lugar, es la situación geográfica. Otro tipo de comunidades son aquellas llamadas comunidades funcionales. Son personas que están juntas para realizar un determinado objetivo común, es decir, un trabajo. Digamos, una comunidad, un grupo que trabaja, diríamos así, en una empresa, determinados por un objetivo común. La unidad en sí mismo es el trabajo por hacer, es decir, por tanto, la acción que tiene que desempeñar. Pero también hay otros tipos de comunidades que podemos llamar de comunidades políticas, donde tenemos un nosotros fundamentado sobre un ideal práctico, sobre una ideología. Y muchas veces una ideología concreta a ser realizada. Y muchas veces estas comunidades políticas, cuando los miembros tienen un espíritu revolucionario, el ideal es para ser realizado por cualquier medio, a cualquier precio. Y justamente la ideología, en este caso, en una comunidad política, crea la unidad. Y en este tipo de comunidad política exige un cierto tipo, diríamos así, de conversión. No estamos hablando de conversión en un ámbito religioso, sino más bien hay una exigencia de conversión hacia la ideología del grupo político. Se subraya, por tanto, la ideología como elemento de unidad, como elemento de cohesión, como elemento que impulsa a la acción del grupo político. Estas ideas, queridos hermanos, nos ayudan a entender mejor lo específico de nosotros los cristianos ortodoxos, sea en una comunidad parroquial, sea en una comunidad monástica, que es el que reúne, el que hace constituir el nosotros. Lo que nos constituye en un nosotros es el Espíritu Santo, el don por el cual Dios sintetiza todos los dones para formar la comunidad del amor, la comunidad de Jesús. Es decir, somos llamados a ser uno como Jesús es uno con el Padre, como dice
en el Evangelio de San Juan capítulo 17, versículo 11. Es por tanto el amor de Dios, el Espíritu Santo que pasa al corazón del hombre, la caridad de Dios, con que Dios nos ama, que viene a habitar en el corazón humano y envuelve todo nuestro ser, en lo que se tiene para generar la comunión de bienes, en lo que se es para formar una comunión de objetivos, una comunión de destino, podríamos decir así, para generar la comunión en lo que se piensa, que es la alegría de poseer juntos una verdad y ponerla en común por medio del diálogo. La verdad que es Cristo. No una verdad teórica, sino la revelación misma que es Cristo. Y de ahí, por supuesto, nace lo que es la colaboración. Por ejemplo, el compromiso en la pastoral para construir una comunidad parroquial, el compromiso en lo que se hace dentro de la comunidad monástica para sostener esta misma comunidad en el testimonio del amor. La comunidad, por tanto, significa dones diferentes puestos en común a un bien común. Entonces, como decíamos antes, el tejido de conexión es la caridad de Cristo. Una comunión que viene, por tanto, de lo alto. Lo específico de nuestra comunión cristiana no es una realidad que nace, digamos, de aquí de abajo, desde nuestros sentimientos de simpatías o de ideologías, sino una comunión que viene de lo alto, y todo esto debe tornarse como una realidad connatural para los cristianos. Una experiencia connatural para vivir el misterio de la Iglesia, y no solamente en la Iglesia. La comunidad parroquial, la comunidad de los bautizados, que subsiste en una comunidad parroquial, la comunidad monástica es el espacio vital para significar el misterio de la Iglesia como comunión total, como espacio de vivencia de la caridad, del amor de Cristo que nos impulsa. Pero aquí también podríamos preguntar, ¿cómo construir la Iglesia? ¿Cómo construir una comunidad de discípulos de Cristo? Es cierto que son necesarias las estructuras organizacionales, son necesarias las iniciativas apostólicas, pero sobre todo, para construir a la Iglesia como un cuerpo místico de Cristo, como expresión de la caridad de Cristo, es la vivencia diaria del amor fraterno, de la caridad en Cristo. Creo que si nosotros miramos la enseñanza de Jesús sobre el misterio de la Iglesia, y la enseñanza de los apóstoles, por ejemplo, la eclesiología presente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es una eclesiología de comunión, vamos a encontrar ahí un modelo para construir la comunidad cristiana. Por tanto, no estamos hablando de una eclesiología de eficiencia. No se trata de eficiencia, de eficientismo en el hacer, sino de comunión donde hace florecer, manifestar el amor del Padre, el amor
de Cristo Jesús. Y por supuesto, queridos hermanos, nosotros para vivir en comunidad no tenemos que ser románticos o dejarnos llevar por sentimentalismos. Pongamos en común no solamente los dones que el Señor nos ha dado, pero también pongamos nuestra pobreza. Esto porque, queridos hermanos, no falta en nosotros la tendencia al divisionismo, la tendencia a la división, y muchas veces las diferencias que son legítimas en una comunidad pueden generar contrastes y peligrar el misterio de comunión, el misterio de la caridad en nuestras comunidades. ¿Esto por qué? Nuestras personalidades pueden hacerse tan fuertes que pueden romper el vínculo de la comunión, el vínculo de la caridad. Es decir, cuando nosotros subrayamos estos rasgos de nuestra personalidad y olvidamos el camino de la humildad, ponemos en riesgo el vínculo de la comunión en Cristo. Entonces podríamos preguntar de dónde sacar las fuerzas necesarias para superar esta tendencia al divisionismo, la tendencia al sectarismo, diríamos así, de Dios y de su Espíritu, como dice San Juan en su Evangelio 13:35. Todas las estructuras de una comunidad cristiana deben tener como finalidad anunciar, guardar la verdad y ser manifestación del amor de Dios. Y esto vale para las funciones cuales sean ellas en la comunidad, sean estas funciones más humildes o sean funciones mayores de liderazgo, en fin. Lo que da finalidad a nuestro quehacer, a nuestro ser en la comunidad cristiana es la dinámica de la caridad. Por esto, el Señor dijo a Pedro: ¿me amas? Si me amas, apacienta mis ovejas. Vemos en el Evangelio de San Juan 21, versículos 15 a 17. Y San Ambrosio y San Agustín interpreta estos textos diciendo: San Ambrosio decía, lo dejaba como vicario de su amor por nosotros. Y San Agustín decía, es propio del amor apacentar el rebaño del Señor. Entonces, la gracia que recibimos, los dones, los talentos que recibimos, no tiene otra finalidad más que la edificación de la comunidad cristiana por medio de la caridad. Es decir, los dones deben insertarse en este círculo de caridad porque de otro modo no sirven para nada. Los carismas personales vienen del Espíritu Santo y Espíritu Santo es el amor del Padre. Por tanto, si los dones que hemos recibido nos sirven para construir la comunión, acaban quedándose como caprichos personales sin ningún valor. La caridad en la iglesia, la caridad en la comunidad monástica, finaliza todo, es decir, es lo que lleva todo a la perfección. Desde las estructuras, desde las funciones, desde el servicio de autoridad. La caridad es, por tanto, todo. Pero no estamos hablando, queridos hermanos, de una caridad que se queda simplemente en la dimensión del sentimiento. La caridad tiene que ser una manifestación
afectiva y efectiva de la gracia de Cristo, de la gracia salvífica de Cristo. Es decir, afectiva, nuestra capacidad de amar, y efectiva, capacidad de ser verificada a través de acciones realmente de la caridad. Y los tres espacios en donde se pone de manifiesto la caridad de un modo afectivo y efectivo, los tres grandes espacios o las tres grandes instituciones que Jesús dejó como sacramento, diríamos así, de su presencia hasta que Él vuelva, son la Eucaristía, el misterio de su cuerpo y su sangre, que se celebra y se entrega como alimento, el hermano y la iglesia misma como su cuerpo. Y la espiritualidad de nuestros santos padres de la patrística encuentra siempre un equilibrio entre estas tres dimensiones o instituciones o sacramentos dejados por Cristo, donde debemos manifestar la caridad de modo afectivo y efectivo. La Eucaristía es presencia real, es memorial de la sangre derramada por amor y entrega por nosotros. Decía nuestros santos padres: coman vuestro vínculo para no desunir. Es decir, Cristo Jesús en la Eucaristía, cuando comulgamos, cuando comemos su cuerpo, bebemos su sangre, estamos comiendo, diríamos, como enseñan nuestros padres, el vínculo de nuestra unión, de nuestra unidad con Cristo. El hermano, Jesús toma para sí todo lo que hacemos a los hermanos. Y es el criterio del juicio, como dice en el Evangelio. Hiciste esto por mí. No se puede poner en segundo plano, porque de otra forma se cae un pilar, una columna del Evangelio. Lo que habéis hecho al menor de los míos, a mí me lo habéis hecho. Es la enseñanza del Evangelio. Y además, queridos hermanos, tened presente que el hermano es también sacramento de Cristo. Y es el sacramento que goza de mayor universalidad. Lo encontramos en todos los momentos de nuestra vida. La Iglesia es este tercer y gran signo de la presencia del Señor. Lo que mantiene unida a la Iglesia es la caridad. Ella es prolongación de Cristo a través del tiempo, como dice San Cipriano. Él es el pueblo reunido en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es, por tanto, diríamos así, la Iglesia es el ícono más perfecto de la Trinidad. Es el pueblo reunido en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, en la unidad trinitaria. Pero para situarse en esta comunión de amor por la Eucaristía, por el hermano, por la misma Iglesia
Es necesario que nosotros nos ejercitemos en una capacidad infinita de perdón, que es un gesto por el cual se expresa el amor y hace realizar y hace acontecer la koinonía, la comunión. No está unida una comunidad cuyos miembros no están dispuestos al perdón. La base de la unidad, sea en la comunidad parroquial, sea en la comunidad monástica, sea en la comunidad iglesia doméstica, familia, la base es el perdón. Una capacidad, por tanto, infinita de perdón. La disposición de perdonar siempre. Los santos padres decían: cubre a tu hermano con el manto de la caridad. Así nos decían los santos padres. Cubre a tu hermano con el manto de la caridad. Creo que muchas veces nos hace falta este ejercicio. Qué diferente veríamos a nuestros hermanos cuando lo cubrimos con el manto de la caridad. Es por tanto la caridad evangélica, y para vivir es necesario entender, aceptar, comprender a los demás como son. ¿Cómo es el otro? El otro fundamentalmente debemos recibirlo como don de Dios. Como Dios nos lo envía. Cada uno de nosotros somos enviados a los demás en calidad de hermanos. Más allá de toda y cualquier realidad, que podemos decir incluso son accidentales, porque la realidad fundamental, el otro es un hermano. ¿Y por qué el otro es su realidad fundamental? Es ser hermano, porque es hijo del mismo Padre. El hecho de que tenemos un Padre común nos hace fundamentalmente hermanos en Cristo. Es decir, la imagen verdadera del otro es la imagen del hermano. Todo lo demás son imágenes deformadas que vienen, sea por nuestro pecado o por el pecado, incluso también del otro. Pero la realidad fundamental que permanece, el otro es un hermano. Y por eso es necesario entonces no tener una relación con el otro a partir de la deformación, sino a partir de esta realidad fundamental. Solamente así podemos actuar con la caridad. Caridad que no es otra cosa más que la atención que se da a la existencia del otro. Atención que nos capacita muchas veces para ponerse en el lugar del otro, para ponerse en la piel del otro. Y entonces, cuando logramos ponerse en el lugar del otro, situarse o ponerse en la situación del otro, gran será nuestra capacidad inmensa de perdón. Pero muchas veces, queridos hermanos, la miseria de nuestro pecado se manifiesta, sobresale, gana fuerza. Y no sabemos perdonar las injusticias reales, ni siquiera tampoco las imaginarias. Es decir, muchas veces nos cuesta, nos dificulta reconocer los dones del otro. ¿Cuántas veces nos experimentamos amenazados por los dones, las gracias, el carisma que Dios ha depositado en mi propio hermano? Es decir, nos incomoda la gracia que tiene nuestro hermano. Y para vivir la caridad
Es necesario darse plenamente uno mismo al otro, que significa transformarse para hacer presencia agradable a los demás. Esa es una caridad que se hace con todo el ser. Es una caridad que nos lleva a la imitación de Cristo. Sí, porque muchas veces nosotros, queridos hermanos, queremos tener esta relación positiva de caridad, de amor fraterno con nuestros hermanos, pero no queremos trabajar este aspecto menos agradable de nuestra vida. ¿Cuántas veces decimos, así soy? Los que me quieran tienen que aceptar como soy. O sea, obligamos muchas veces a nuestros hermanos a aceptar y no queremos transformarnos para darnos. No queremos, por tanto, imitar a Cristo, que siendo Dios, se hizo hombre, se transformó para darnos. No queremos imitar a Cristo en el misterio de la Eucaristía, que se transforma en pan para darse a nosotros. ¿Por qué? Porque esto es bueno para nosotros, se hace silenciosamente en el altar pan. Entonces, transformarse para hacer presencia agradable a los demás es una caridad que se hace con todo el ser mucho antes de toda y cualquier acción y exige de nosotros mucho trabajo. Así, por ejemplo, en las familias, en la relación de los esposos, la caridad del esposo para con la esposa, de la esposa para con el esposo, implica esta transformación en ser mejor, conforme el modelo que es Cristo Jesús. Es, por tanto, como ya he dicho, asumir el estilo de Cristo, que era Dios y se hizo hombre. No hizo esto para sí, sino para nosotros. Porque esto es bueno para nosotros, Él se hizo hombre. Nos acercamos estos días a celebrar el misterio de su nacimiento, la manifestación de Dios en la carne. Veamos, por tanto, queridos hermanos, la gran manifestación de la caridad de Dios en la gruta de Belén. Esto implica transformarse en don para darse, pero no sabe donarse quien no es capaz de sacrificio. No sabe donarse quien no es capaz de estar íntimamente unido a esta entrega de Cristo, a esta transformación de Cristo. Y Jesús presenta dos medidas para la vivencia de la caridad a sus discípulos. Son dos medidas conforme la capacidad de donación. Una medida podríamos llamar mínima, y la otra es la medida máxima. La medida mínima que Jesús presenta en el Evangelio y está en el Evangelio de San Marcos 12:31. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es la medida mínima de la caridad, es la exigencia mínima de la caridad que nos pide Jesús. Es una norma que elimina las disparidades, que elimina las diferencias. En la práctica podemos decir, tengo 10 naranjas, 5 para mí y 5 para ti. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Pero qué significa esto? Significa que el centro, la motivación del amor, sigue siendo todavía uno mismo. La medida máxima
que es lo que podemos llamar el maximalismo evangélico, dice que os améis unos a otros como yo os he amado, en el Evangelio de San Juan 15, versículo 12. La medida del amor debe ser la de Cristo. Jesús no dio solamente una o alguna cosa, sino todo. Es como si dijera, tengo 10 naranjas, todas son para ti, ninguna para mí. La medida máxima del amor, amar en la misma medida de Cristo, amar sin discriminar, porque la exclusión de uno basta para matar el dinamismo de toda la caridad. Que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Creo que en verdad el Evangelio nos invita a dejar el minimalismo para situarnos en la dimensión máxima de la exigencia de Jesús. Amar, por tanto, sin medida, sin discriminación. Hay, queridos hermanos, solamente un sufrimiento, la soledad, el estar solos. Los filósofos del occidente decían, el infierno son los demás. Si cuántas personas prefieren la soledad por no soportar el otro. Siempre nosotros ponemos sobre el otro la responsabilidad de nuestro dolor, de nuestro sufrimiento. Si la enseñanza de la filosofía del occidente es, el infierno son los demás. Y esto no es verdad solamente a nivel de la fe, sino también de la existencia humana. Existir equivale a estar en el mundo, una existencia sin horizonte. Es muy distinto de ser. El ser es la existencia auténtica, es vivir en plenitud con los demás. Como decía anteriormente, el misterio del otro es un misterio de fraternidad. Existir equivale a estar, por tanto, en un horizonte cerrado. El ser es la existencia auténtica siempre con el otro. Y a la plenitud del ser se llega a través de la comunión con los demás. A través de la comunión con los demás. El que camina solo no tiene la posibilidad de alcanzar la comunión. Por tanto, el encerrarse, el vivir en la soledad, entristece. Nos hace perder el dinamismo de una existencia de comunión. La comunión es el misterio central e indivisible del destino humano, del hombre cristiano. Y esto depende también de nuestra comunión con Dios, de la comunión con el tú absoluto. Solamente la relación con el tú absoluto de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo puede tornar auténticas nuestras relaciones con los demás. Sin Dios no tenemos posibilidad de relaciones realmente auténticas y humanas.
Tengamos presente, por tanto, queridos hermanos, esta gran exigencia de nuestra fe para vivir la caridad en Cristo. Y en este tiempo que ahora nos acercamos a la gran celebración de la Navidad, del nacimiento de Jesús, dinamicemos el ejercicio de la caridad fraterna, este ser comunitario, la dimensión de nuestra vida fraterna como un testimonio que nos hace discípulos creíbles de Jesucristo. Que el Señor, queridos hermanos, les conceda plenitud de gracia y bendición en la celebración de esta Navidad, de este año. Que al contemplarlo en el misterio de Belén, veamos este Dios en la carne humana que se hizo nuestro hermano, y que su caridad nos impulse a construir un mundo mejor, sea en nuestras comunidades parroquiales, sea en nuestras comunidades religiosas. Que toda gracia y bendición del Señor sea con todos ustedes. Una feliz Navidad, llena de bendición, llena de gracia, y un año nuevo lleno también de la plenitud de la bendición de Dios. El Señor sea con todos ustedes.